Osiris, tú escuchaste de... Había una costumbre antes, entre los nobles, bueno, no sé si se dé ahora, por ejemplo, eso de que los hombres tenían varias esposas, ¿eso se puede dar ahora? ¿O se da? Yo siento que ¿Está bien o está mal? está mal. ¿Por qué? Yo siento que está mal porque, no sé, Por ejemplo, si yo te digo a ti que tú te cases conmigo, y bueno, suponiendo que queremos preservar la cultura, y eso era parte de la cultura, yo digo que eso era parte de la cultura, ¿eso era parte de la cultura o no? ¿O es parte de la cultura o no, que un hombre tenga varias esposas? No sé ustedes, mi amigo, qué dicen, o sí, ¿qué dicen? siento que no es parte de la cultura. Es sinvergüenzura. No, tampoco es sinvergüenzura, es una práctica, pero no se puede decir ni cultura, una costumbre, pero no tiene que ver Con cultura. con cultura. Era una costumbre. Una práctica, eso se llama poligamia, ¿no? Ajá. De tener varias esposas. Sí. El detalle aquí es que el hombre podía tener varias mujeres Y las mujeres lo permitían. y Hoy las en día mujeres no no podían tener varios esposos. Hoy en día no se puede. O sea, por ejemplo, si yo te digo, Osiris, tú te casas conmigo, pero yo todavía me puedo casar con otras 5 más. Pero tú eres la principal de todas. ¿Tú aceptas eso? No, yo no aceptaría. ¿Por qué? Porque no, yo no lo aceptaría. Pero, o sea, tiene que haber una respuesta, ¿no? Una respuesta. O sea, ¿por qué no lo aceptarías? Te estoy haciendo una propuesta de que debe ser así. Está Bueno. claro que las chicas de antes no decían nada porque no tenían la palabra. Pero ahora tú como una muchacha ya del siglo XXI. Primero ya tú me dices que no lo aceptas. Yo no lo acepto. ¿Por qué no lo aceptarías? Porque si yo estoy dándome como única, la otra persona también tiene que darse como único. Si esa persona acepta que yo tenga otra persona, otra persona, entonces yo también aceptaría. Pues. O Pienso sea, yo. parejo para todo. Bueno, si las cosas, si se quieren así, bueno, pero en sí No está siento bien. que no está bien. No está bien. O sea, que tú quieres un chico que sea solo para ti. Sí. Así como tú para esa persona. Ajá. O sea, ese es el problema ahora, por eso vemos muchos niños abandonados. Porque ¿será que el hombre no se conforma con una sola chica? Estamos hablando de la cultura noble, porque se está viendo mucho eso. Yo he visto niños abandonados en la comarca, se lo dejan a la abuela. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, vamos a hacer un hijo para dejárselo a mi abuela, a mi mamá. ¿Qué tal eso? La persona no piensa de que vamos a hacer un hijo. Ellos se van porque quieren y pues ya después están las consecuencias y no quedan de otra. Como ellos quieren seguir en su camino. Salió el chirro y ni modo, pues. Ajá. Quieren seguir en sus caminos y ya tienen que dejárselo a la abuela. No Sí. le queda porque tampoco Entonces, lo pueden tú dejar dices en que la los abuelos no tienen la responsabilidad de cuidar esos hijos por ejemplo, de nosotros, pues. Bueno, ellos no, la responsabilidad no son de los abuelos, son de las personas que decidieron. Pero yo pienso que depende. Por ejemplo, si tú y yo estamos haciendo un ejemplo bien gráfico y literal. Si tú y yo no nos casamos y pues tenemos un hijo, pero seguimos estudiando y resulta que yo no puedo confiar en personas que más que en mi padre, igual tú. Ajá. O sea, yo digo que depende. Pero claro, si yo sigo pateando calle de vago por ahí, yo pienso Ya, que ya sí, la cosa- depende. la cosa Porque digamos que si yo llego a tener un hijo, pues, y entonces yo no voy a saber con quién lo voy a dejar. Porque tampoco lo voy a dejar con, digamos, mi esposo, pues porque O sea, él va a estar trabajando. Va a estar trabajando y entonces, ¿con quién lo vamos a dejar? No lo vamos a dejar solito, tenemos que dejarlo con alguien de confianza. Principalmente vamos a pensar en los abuelos de él. Sí, porque ahorita mismo se está dando muchos casos de abuso infantil. Y ya no hay que confiar ni en el tío, ni en el sobrino, en el primo, porque se dan muchos de esos casos. Entonces, o sea, es un tema complicadísimo, ¿no? Pero, o sea, Osiris está clara que no, o sea, no. Ninguna Mary más, una sola Mary y listo. O sea, ella y más nadie. Así que hay que ponerse las pilas, muchachos. Hay que ponerse pilas para... Es que ya no es igual. En tiempos de antes las Marys Lo permitían. sí lo permitían. Entonces lo otro que... ¿Cuánta? Por ejemplo, el promedio.
¿cuántos hijos para este tiempo debería tener una mujer novia? ¿Cuántos hijos en promedio? De 3 a 4. ¿De 3 a 4? Sí, ¿Tú piensas? yo pienso que de 3. O sea, tu meta también, ¿no? No, yo me imagino. O sea, digamos que yo te digo, oye, Osiris, ¿cuántos hijos tú quisieras tener? Porque eso es una realidad. Ajá. Es una realidad, o sea, no es algo no es un tabú. Un hijo es una bendición, la gente dice, pero, Sí. oye, demasiada bendición tampoco está bien. Ajá. O sea, yo pienso que para las personas que se preparan, se educan y eso ya le brindan un mejor futuro, como de 3 está bien. 3 está bien. 3 está bien. Pero sucede todo lo contrario. Pero Las personas que más se educan, eso. las personas que más se educan solamente tienen un hijo O 2 lo más. o 2. Pero las que menos se educan, se pasan de eso. Pero ¿por qué? O sea, es lo que me pregunto. Cuando la vida está dura y no hay de dónde agarrarse, hay como 10 chiquillos y chuletas. Bueno, yo no estoy criticando a mis abuelos de antes. Eran abuelos que tenían varias mujeres, pero las mantenía todas. Ahí está el detalle, sí. Lo que pasa es que los manes de ahora quieren tener varias mujeres, pero no quieren hacerse responsables de ninguna. Y Entonces, entonces pienso yo que, mira, eso que dices tú, que los hombres tenían 5 mujeres y con cada uno tenía no sé cuánto. Entonces ellos trabajaban, yo me imagino, duro para mantener a esos niños. Pero hoy en día tú puedes ver algunas personas que tienen varias mujeres, un hijo con cada uno. no Y se lo hacen tienen en el, responsables. no se hacen responsables, lo tienen en el olvido. O sea, la única forma de ser responsable, bueno, Osiris me demanda, Lemo tiene un hijo conmigo, va para la pensión, $200 por mes. Eso es como un negocio, Osiris. Yo veo muchas mujeres, no sé, Muchas mujeres cobrando billetes en Quieren, y también hacen eso para tener plata. Quieren está mal, negociar. eso Eso está malo porque un hijo es un hijo, tú no tienes que Eso no es un negocio. no es un negocio. O sea, sí. Oye, eso está interesante, ¿no? Sí, yo he visto el caso de que hay mujeres que tienen hijos con varias personas. Me da como miedo decirlo. Sí, porque tú puedes decir eso y te salen personas atacando, pero esa es la realidad. Que tú no lo puedes decir de otra manera. O sea que prácticamente se cobra quincena por cada hijo que se tiene. Por ejemplo, si cada chico o cada niño, mínimo se le paga $100 por pensión, mínimo. Y digamos que son 6 de cada padre, son $600 por mes, o sea que hay un billete ahí de por medio. Y eso también, yo pienso que depende del trabajo que tienen los papás. Pero Osiris, digamos que a ti te pasaría eso, que tú llegares a tener un hijo y el padre de tu hijo se va. ¿Tú acudirías a la justicia por sustento económico? Por ese niño, porque hay muchas mujeres que lo hacen, otras que no lo hacen. Bueno, en mi caso yo no iría. En tu caso. En mi caso yo no iría. ¿Por qué razón no lo harías? Yo no iría porque yo siento que si me abandonó y no quiere, bueno, pues que no sepa más de mí. Ya. O sea que prácticamente si no quiere una responsabilidad hasta ahí llega. Sí, hasta ahí llega. Tú Pero quedará en la conciencia de esa persona que si hay alguien más de su raíz, pues. Que tiene un hijo en tal lugar, con tal persona, y quedará en ellos si en algún momento toca su corazoncito y le da alguna ayudita a su niño. Y si yo iría consultaría con alguna justicia y cosas así, sería en casos extremos, de manera urgente, entonces así sí iría, pero mientras tanto si yo puedo darle algo a esos niños y brindarles por lo menos algo, yo no iría. Tú piensas que es la responsabilidad del hombre, pero digamos que te abandonan con el hijo y el hombre se va por años y si quiere regresar a conocer al hijo, ¿tú permites eso? Que tenga una relación con hijo-padre. Sí, yo lo permitiría, pero con condiciones. Con condiciones. Porque yo tampoco le voy a dar un hijo para que después que uno y entonces ya después uno darle por lo menos tantas horitas con el niño o una cosa así, con condiciones. Porque tampoco tú le vas a negar a esos niños
que no puedes ir con el papá o porque pasó esto o pasó lo otro. No, sino que una relación del papá con el niño es aparte de tu relación con él. O sea que el niño tiene derecho de conocer a su padre. Claro, porque cuando va a crecer, ellos van a querer conocer a su papá y ellos ya van a pensar, van a entender y estará en la decisión de ellos si quieren pasar más tiempo con su papá. Ok, muy bueno, muy bueno. Pues sí, mis amigos, estos son temas que a veces se nos quedan cuando hacemos entrevistas y pues son temas que salen sobre la marcha en una entrevista y pues son temas interesantes. Depende. Hay muchas chicas que sí hacen como que esconden a los hijos ya no más relación de hijo-padre, pero depende. Yo pienso que todo depende. Por ejemplo, si yo soy un padre maltratador, un padre que le pegaba a mi esposa, en este caso Osiris, y la maltrataba físicamente, salió embarazada y no quise hacerme responsable, me largué y tiempo después quiero venir como si nada. Yo pienso que no. Yo pienso que no, a menos si yo como hombre y digo, oye Osiris, perdóname, yo te maltrataba, te golpeaba, pero ya está ahí. Estoy seguro que ella no me va a recibir a mí como esposo, pero tal vez como condición de padre puede ser. Es complicado, pero sí se puede manejar también toda esta situación, ¿no? Son temas así como que muy extensos, muy amplios. Como siempre digo yo, hay gente a favor. Genera controversia. Gente a favor y gente en contra. Algunos de ustedes dirían, muchachos, yo no sé, algunas chicas de las que están viendo el video dirían que yo no permitiría que el padre sea el hijo. Pero ¿qué pasaría si fuera lo contrario? Que si el muchacho, usted que me está viendo, tiene el hijo y regresa a la mamá del niño o de la niña con conocer a los hijos. Yo no sé si yo lo permitiría. Yo creo que sí. O sea, yo pienso que sí porque... Yo pienso que sí también, porque eso es una relación muy aparte, de la que tú tuviste con esa persona. Porque tú no le puedes prohibir a los niños ver a su papá, conocer a su papá. Tú no puedes, porque en algún momento ellos van a sentir ese deseo de querer conocer. O tal vez ellos le hayan dicho, le hablen del papá y todo eso. Tal vez ellos sientan algo de enojo hacia esa persona, pero ellos van a querer saber quién es, y en el momento que ellos lleguen a tratar con su papá, ya ellos decidirán si quieren seguir con el enojo o continuar. Pero Siri, yo tengo una pregunta. ¿Está bien eso? Porque yo he visto muchas mujeres que lo hacen, que como el padre no está, le meten el veneno a los niños de que el padre es un hombre malo. O sea, eso está bien, o sea, no sé, yo no sé. Eso pasa. Sí pasa. Sí pasa. Y el niño crece con ese enojo, con ese odio. Yo pienso que no está bien, porque él es un ser aparte. No está bien porque digamos, si tú estás inventando algo, metiéndole ese veneno al niño, ese niño se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta cuando crezca. Él se va a dar cuenta de cómo era su papá o qué en realidad era lo que había pasado. Exacto. Así que seamos sinceros con nuestros hijos. Si ustedes tienen hijos, a veces situaciones complicadas pues llegan hasta este punto. Pero si usted tiene su pareja y la cosa no anda tan bien, vamos a tratar de arreglar el asunto. Y si ya se separaron, pues yo no estoy dando consejo de pareja aquí, así que no nada de eso. Pero estamos hablando de una realidad que se da, pues. Más nos interesa lo que es la integridad física y emocional del niño, que en este caso es nuestro niño en la comarca, que es un tema latente, real. Muchos niños abandonados, muchos niños se criaron en familias que ni siquiera son su familia. Y pues estoy seguro que ustedes también quizás han pasado eso, pero bueno, hay que tratar de buscarle solución, de llegar a un acuerdo. Y no sé, Siri, imagínate que tú y yo estamos casados y tú me dejas con el chirre, con 5 chirres tirados. De repente tú regresas difícil, ¿no? Pero bueno, no sé. No creo que ella lo haría. Si fuera lo contrario. Tú no me recibes, yo creo. Porque váyase de aquí. Bien, mis amigos, pues de esta manera, esto se llama, este es un segmento ya aparte de la entrevista. Muchísimas gracias. Ustedes escríbanme aquí en los comentarios qué opina al respecto. Si está a favor, está en contra. Si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pues soy Lemon Overe, hablando en exclusiva varios temas de interés con Osiris Flores,
Mary Honore del Grupo Cultural Hugo Day.